La nueva empleada encontraba extraño cómo la madrastra trataba a su hijastro y decidió filmar en secreto. Cuando la empleada entregó la grabación al padre del niño, se quedó impactada con su reacción. En la pequeña ciudad de San Miguel de Allende, con sus calles de adoquines y casas coloridas, se presentaba el escenario perfecto para una nueva oportunidad de trabajo para Katia. Al cruzar la puerta de hierro de la casa de Benito, su nuevo jefe, la empleada sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Era su primer día de trabajo en aquella casa y quería causar una buena impresión. Dentro de la casa, Emilio, el hijo del jefe, estaba sentado a la mesa del desayuno, dibujando círculos con la cuchara en el tazón de cereal. Su mirada estaba vacía, como si su mente estuviera a kilómetros de allí. Pilar, la madrastra, estaba de pie, observando a Emilio con una expresión de impaciencia. «Emilio, termina tu desayuno, tienes tareas que cumplir, necesitas tener responsabilidad para hacer todo lo que necesitas antes de jugar», dijo Pilar con voz firme y autoritaria. Katia entró en el comedor hesitante pero tratando de parecer confiada. Benito, el padre de Emilio, estaba junto a la mesa leyendo el periódico. Levantó los ojos y sonrió a Katia. «Buenos días, Katia. Espero que te sientas a gusto aquí. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo», dijo Benito con un tono acogedor. Katia asintió y comenzó a observar la dinámica familiar. Notó cómo Emilio evitaba la mirada de Pilar, obedeciendo mecánicamente sus órdenes. «¿Por qué parece tan apático?», pensó Katia, mientras se movía por la cocina familiarizándose con el espacio. Pilar instruía a Emilio sobre sus tareas diarias. «Emilio, no olvides ordenar tu cuarto y hacer tu tarea. Quiero que pongas al día todos los ejercicios de la escuela», dijo Pilar con la misma firmeza de antes. Emilio asintió sin decir una palabra, tomando la mochila y dirigiéndose lentamente hacia la puerta. Katia observaba todo atentamente, notando la tensión en el aire. Un tiempo después, Pilar se dirigió a Katia. «Katia, necesitaré que te encargues de la limpieza de la casa y prepares el almuerzo. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudar», dijo Pilar, con un tono que mezclaba autoridad y formalidad. Katia asintió nuevamente, sintiendo que había mucho más detrás de esa fachada rígida de Pilar. Mientras limpiaba la sala de estar, Katia reflexionaba sobre la interacción que acababa de presenciar. Benito parecía un padre amoroso y Pilar, aunque severa, parecía preocuparse por Emilio de alguna manera. «¿Pero por qué parece tan distante y apático?», pensó Katia, recordando la mirada vacía de Emilio. Más tarde, durante el almuerzo, Benito trataba de crear un ambiente ligero, conversando sobre los acontecimientos de la ciudad e intentando involucrar a Pilar en la conversación. Pilar respondía educadamente, pero su atención estaba constantemente centrada en Emilio, que comía en silencio. Katia servía la comida, observando cada detalle. «¿Será que Pilar está siendo justa con Emilio o solo estoy interpretando mal?», se preguntaba, mientras colocaba la cena sobre la mesa. Al final del día, Katia notó a Emilio con los hombros caídos y una mirada cansada. Pilar lo observaba atentamente, lista para dar más instrucciones. «Emilio, lleva la basura afuera y no olvides que tendrás que cortar el césped esta semana», dijo Pilar. Emilio asintió y comenzó a recoger la basura sin decir nada. Katia, desde el fondo del pasillo, observaba la escena con creciente preocupación. Mientras limpiaba los platos de la cena, Katia finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Pilar. «Pilar, ¿por qué eres tan dura con Emilio?», preguntó Katia, tratando de mantener un tono neutral. Pilar se detuvo por un momento, considerando la pregunta. «Katia, solo estoy tratando de hacer lo mejor para él», respondió Pilar, su voz sin ningún rastro de duda. Benito escuchó la conversación y se acercó. Colocando una mano reconfortante en el hombro de Katia, dijo: «Pilar solo quiere lo mejor para Emilio. Confía en nosotros». Katia asintió, pero la preocupación aún no había desaparecido de su corazón. «Espero que tengan razón», pensó ella, determinada a seguir observando y protegiendo a Emilio de la mejor forma que pudiera. Al día siguiente el sol brillaba intensamente mientras Katia organizaba la cocina después del desayuno. No podía quitarse de la cabeza la interacción del día anterior entre Pilar y Emilio. La severidad de Pilar parecía injustificada y la apatía de Emilio la preocupaba cada vez más. «Necesito observar más de cerca», pensó Katia mientras limpiaba las encimeras.
Decidió mantener un ojo atento sobre Pilar y Emilio durante el día, buscando entender mejor la dinámica entre ellos. Más tarde, mientras Emilio hacía su tarea en la sala de estar, Pilar se acercó. «Emilio, ¿todavía no has terminado?» «Ya es tarde», dijo Pilar con impaciencia. Emilio, sin levantar la cabeza, respondió con un murmullo casi inaudible. Katia, que estaba pasando por el pasillo, se detuvo discretamente para observar. Notó cómo Pilar mantenía una mirada severa fija en Emilio, que parecía encogerse bajo su presencia. «¿Por qué ella es siempre tan dura con él?», pensó Katia, sintiendo una punzada de tristeza por Emilio. Durante el almuerzo la tensión era palpable. Emilio apenas tocó la comida mientras Pilar lo observaba con ojos críticos. «Emilio, come tu comida. Necesitas energía para crecer», dijo Pilar con un tono de voz más suave, pero aún autoritario. Emilio asintió lentamente y comenzó a comer, evitando la mirada de Pilar. Katia servía la mesa percibiendo cada detalle de la interacción. «Algo está mal aquí», reflexionó Katia mientras recogía los platos vacíos. Por la tarde, Benito llegó del trabajo con una sonrisa en el rostro y un regalo en las manos para Emilio. «Mira lo que te traje, hijo», dijo Benito, entregando un pequeño juguete. Emilio sonrió, su rostro iluminado por un breve momento de alegría. Pilar observaba desde lejos, sus labios fruncidos en una línea fina. «Aún necesitas arreglar tus cosas para mañana, Emilio. Termina de ver el regalo y ve a arreglar tus cosas», dijo la madrastra, haciendo que el niño se encogiera. «Solo estaba viendo el regalo», murmuró el niño en tono de queja. Mientras observaba la tensión en la familia, Katia se sentía cada vez más preocupada. «Vamos, Emilio, no le des trabajo a tu madrastra. Ve el regalo antes de hacer lo que ella te está pidiendo», dijo Benito, percibiendo la expresión de Pilar. Katia, observando la escena, sintió una creciente confusión. «¿Por qué Benito siempre intenta apaciguar a Pilar?», se preguntó internamente. Más tarde, Pilar llamó a Emilio a su cuarto. «Emilio, necesitas arreglar este cuarto. Está hecho un desastre», ordenó ella. Emilio suspiró y comenzó a organizar sus cosas. Katia, que estaba limpiando el pasillo, escuchó el diálogo y decidió acercarse discretamente. «¿Por qué siempre me estás dando órdenes?», preguntó Emilio con una voz cargada de frustración. Pilar respondió rápidamente. «Porque quiero que seas un buen hombre cuando crezcas, Emilio». Katia se quedó parada por un momento, reflexionando sobre las palabras de Pilar. Por la noche, mientras todos se preparaban para la cena, Katia notó que Emilio parecía más retraído de lo habitual. Pilar, por el contrario, estaba especialmente crítica sobre todo lo que Emilio hacía. «Emilio, lávate las manos correctamente. Ya eres lo suficientemente grande para saberlo», dijo Pilar con un tono de voz que rozaba la exasperación. Benito intentó aliviar la tensión, como siempre. «Vamos, Emilio, haz lo que tu madrastra está pidiendo. Solo quiere lo mejor para ti», dijo Benito, tratando de sonar conciliador. Katia observaba, cada vez más convencida de que había algo profundamente mal. Durante la cena, la conversación fue mínima. Pilar mantuvo un control rígido sobre la mesa, corrigiendo a Emilio en cada pequeño desliz. «No hables con la boca llena, Emilio. Siéntate derecho. Termina todos los vegetales». Cada corrección hacía que Emilio se encogiera más en su silla. Katia, sirviendo la cena, sentía una creciente preocupación. «Él parece tan infeliz», pensó ella, luchando por encontrar una manera de ayudar. Después de la cena, Katia ayudaba a limpiar la cocina mientras Pilar y Benito conversaban en la sala. Emilio había sido enviado a su cuarto para terminar sus deberes escolares. Katia, mientras lavaba los platos, pensaba en cómo abordar a Pilar. Sabía que necesitaba entender mejor la dinámica entre ellos. De repente escuchó una discusión en la sala. Pilar estaba hablando con Benito. Su tono era bajo, pero firme. «Él necesita aprender a ser más responsable. No podemos dejar que crezca sin disciplina», decía Pilar, claramente irritada. Benito suspiró, tratando de mantener la calma. «Pilar, él es solo un niño. Necesitamos ser más pacientes», respondió Benito, su voz llena de preocupación. Katia secó sus manos y se acercó a la puerta, escuchando atentamente, y la abrió ligeramente para ver qué sucedía. Pilar continuó, ahora más exaltada. «Benito, eres muy blando con él. Si no somos duros ahora, nunca aprenderá», dijo ella. Benito se levantó y puso una mano en el hombro de Pilar.
Démosle un respiro, todos necesitamos respirar, dijo Benito tratando de apaciguar la situación. Volviendo a la cocina, Katia decidió que era hora de intervenir, pero de una manera sutil. Mientras organizaba los platos pensó: ¿cómo puedo ayudar sin causar más tensión?, se preguntaba Katia. Sabía que necesitaba elegir bien sus palabras y su momento. Al día siguiente, Katia no tuvo tiempo de conversar con Pilar, ya que ella había ido a visitar a algunos familiares. Emilio estaba sentado en el sofá con un cuaderno de dibujos en el regazo, garabateando distraídamente. Benito, observando al hijo, se sentó a su lado, con una sonrisa tranquila. Katia, que estaba organizando algunos libros en la estantería, observaba la interacción con atención. Sabía que Benito tenía un toque especial con Emilio, algo que faltaba en Pilar. Benito realmente se preocupa por Emilio, pensó Katia, mientras disimuladamente prestaba atención a la conversación. Benito se inclinó más cerca de Emilio, tratando de hacer contacto visual. Emilio, ¿estás bien? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Siempre estaré aquí para ti, dijo Benito con una voz suave y reconfortante. Emilio dejó de dibujar por un momento y miró a su padre. Yo solo estoy cansado, respondió él con un suspiro pesado. Katia, al escuchar eso, sintió un alivio momentáneo. Al menos Emilio tenía en Benito a alguien en quien confiar. Katia continuó organizando los libros, pero no pudo dejar de sentir una creciente admiración por Benito. Él es un gran padre, siempre tratando de hacer lo mejor para Emilio, pensó. Decidió que era hora de expresar sus pensamientos. Benito, eres un gran padre. Emilio tiene suerte de tenerte, dijo Katia con sinceridad. Benito sonrió y agradeció, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Sabía que algo estaba perturbando a Emilio y eso lo incomodaba profundamente. Mientras la tarde avanzaba, Benito sugirió que jugaran un juego de mesa. Emilio aceptó y Katia se unió a ellos, creando un ambiente de ligereza y relajación. Durante el juego, Benito continuó incentivando a Emilio, elogiando sus habilidades y estrategias. Lo estás haciendo muy bien, Emilio. Sigue así, dijo Benito con entusiasmo. Emilio no sonreía, seguía apático, pero participaba en el juego. Durante una pausa en el juego, Emilio fue a buscar un vaso de agua. Katia aprovechó la oportunidad para hablar con Benito. Parece que está disfrutando del juego, a su manera, comentó Katia. Benito asintió, pero no pudo esconder la preocupación. Lo sé, Katia, pero siento que está muy apático. Quiero ayudarlo, pero necesita sentirse seguro para abrirse, respondió Benito con un suspiro. Cuando Emilio volvió, Katia decidió dejar que el padre y el hijo jugaran solos. Ella necesitaba volver al trabajo. Benito sugirió que vieran una película juntos. Emilio eligió una animación y se acomodaron en el sofá, listos para disfrutar del tiempo en familia. Katia, mientras observaba la interacción entre padre e hijo, sintió una esperanza renovada. Tal vez, con el tiempo, Emilio se sienta más cómodo para compartir lo que lo está molestando, pensó ella, decidida a seguir ofreciendo su apoyo. Mientras la película se desarrollaba, Benito aprovechó para acercar a Emilio, abrazándolo con un cariño genuino. Recuerda, Emilio, soy tu padre y quiero lo mejor para ti, susurró Benito. Emilio solo asintió, pero la expresión en su rostro era distraída. Katia, observando la escena, sintió un calor en el corazón. Esta familia tiene sus dificultades, pero también mucho amor, reflexionó. Cuando la película terminó, Emilio estaba visiblemente más relajado. Benito se levantó y se estiró, sonriendo a Katia. Gracias por estar aquí, Katia. Tu presencia hace una gran diferencia, dijo él. Katia sonrió de vuelta, sintiéndose valorada. Es un placer, Benito. Estamos todos aquí por el bien de Emilio, respondió ella con un sentimiento renovado de compromiso. A medida que la noche caía, Benito sugirió que todos se fueran a dormir temprano. Mañana es un nuevo día y lo enfrentaremos juntos, dijo él con determinación. Emilio subió las escaleras con una leve sonrisa, sintiéndose un poco más ligero. Katia terminó de arreglar la sala, reflexionando sobre el día. Benito es realmente un padre dedicado. Con su ayuda, Emilio puede superar cualquier obstáculo, pensó ella, decidida a seguir observando y apoyando a la familia de la mejor manera posible. Al día siguiente, Katia, que subía las escaleras para verificar cómo estaba, se detuvo en la puerta abierta,
observando al niño sentado en la cama con un juguete en el regazo. Parecía perdido en pensamientos, observando el juguete sin jugar. Katia respiró hondo, decidida a intentar hablar con él. «Emilio, ¿puedo entrar?», preguntó ella suavemente. Emilio levantó la cabeza y asintió levemente, indicando que sí. Katia entró y se sentó en el borde de la cama, observando el semblante cansado de Emilio. «Pareces triste últimamente. ¿Está todo bien?», preguntó ella, tratando de sonar casual, pero con una preocupación genuina en la voz. Emilio suspiró, desviando la mirada. «Estoy bien, Katia, no te preocupes», respondió él con una voz baja y resignada. Katia notó la falta de energía y alegría que normalmente se espera de un niño de su edad. El silencio se instaló en la habitación por algunos momentos, mientras Katia pensaba en la mejor forma de continuar la conversación. Sabía que necesitaba ser paciente y mostrar a Emilio que él podía confiar en ella. «Sabes, Emilio, a veces es bueno hablar sobre lo que estamos sintiendo. Puede ayudar a aliviar el peso», dijo Katia, mirándolo con ternura. Emilio dio una leve sonrisa, pero sus ojos continuaban evitando el contacto visual. «Lo sé, Katia, pero estoy bien, de verdad», insistió él, aunque su voz no convencía. Katia decidió cambiar de táctica. «Emilio, si necesitas algo estoy aquí», dijo ella, tratando de transmitir la mayor seguridad posible. Emilio finalmente la miró, sus ojos llenos de algo que parecía ser una mezcla de tristeza y miedo. «Gracias, Katia», murmuró él. Katia sintió un apretón en el corazón al darse cuenta de que Emilio estaba claramente ocultando algo, pero no estaba listo para abrirse completamente. Se levantó y comenzó a arreglar algunas cosas en la habitación, dando tiempo a Emilio para procesar sus pensamientos. «Sabes, Emilio, cuando era pequeña también tenía muchos miedos y preocupaciones, y fue difícil encontrar a alguien con quien pudiera conversar», compartió Katia con la esperanza de crear un vínculo más cercano con él. Emilio la observó por un momento, pareciendo considerar sus palabras. «Lo entiendo, Katia, a veces es difícil», dijo él finalmente, admitiendo un poco de su propia lucha. El ambiente en el cuarto empezó a parecer un poco más ligero, pero Katia sabía que aún había mucho que Emilio no estaba diciendo. «Estoy aquí para ayudarte, Emilio, puedes confiar en mí», reforzó Katia, queriendo garantizar que él se sintiera seguro. Emilio dio una pequeña sonrisa, pero aún parecía distante. «Lo sé, Katia, eres muy buena conmigo», dijo él agradecido, pero todavía reticente. Katia se sentó nuevamente en el borde de la cama, tratando de transmitir calma y apoyo. «Eres un chico muy fuerte, Emilio, y sé que estás pasando por algo difícil, pero quiero que sepas que no estás solo», dijo ella con firmeza y cariño. Emilio suspiró nuevamente, pareciendo luchar contra sus propias emociones. «Gracias, Katia, estaré bien», respondió él, pero su voz traicionaba la incertidumbre que sentía. Mientras Katia se preparaba para salir del cuarto, decidió intentar una última vez. «Emilio, a veces necesitamos tiempo para abrirnos, y eso es perfectamente normal. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo cuando estés listo», dijo ella, sonriendo gentilmente. Emilio asintió, apreciando la comprensión y paciencia de Katia. «Gracias por entender, Katia», dijo él, mostrando un poco más de confianza. Katia dejó el cuarto, pero su mente estaba llena de preocupaciones. «Él está ocultando algo importante, algo que lo está lastimando», pensó ella, determinada a descubrir lo que estaba sucediendo para poder ayudarlo. Sabía que necesitaba ganar la confianza total de Emilio para que él se sintiera seguro para compartir sus problemas, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para garantizar el bienestar de él. A la mañana siguiente, Katia decidió subir hasta el cuarto de Emilio para ver cómo estaba. Pilar había salido para resolver algunos asuntos y Benito estaba ocupado en el despacho. Katia, aún reflexionando sobre la decisión de filmar a Pilar, sentía que había algo más profundo que necesitaba ser descubierto. Cuando llegó a la puerta del cuarto de Emilio, tocó suavemente antes de entrar. «Emilio, ¿puedo entrar?», preguntó ella, tratando de no alarmar al chico. Emilio estaba sentado en la cama, hojeando un libro escolar, pero su mirada estaba distante. Él asintió lentamente, permitiendo que Katia entrara. Ella se acercó y se sentó a su lado,
notando que él estaba un poco más retraído de lo normal. «Emilio, ¿cómo te sientes?», preguntó Katia buscando alguna señal de apertura. Emilio se encogió de hombros, evitando el contacto visual. «Estoy bien, Katia», respondió él, pero había algo en su voz que no convencía a Katia. Mientras conversaban, Katia notó una leve mancha morada en el brazo de Emilio. Su corazón se aceleró y se acercó para mirar más de cerca. «Emilio, ¿qué son esas marcas en tu cuerpo?», preguntó Katia, su voz llena de preocupación. Emilio intentó esconder el brazo, pero Katia sostuvo gentilmente su mano, insistiendo. «No es nada, Katia. Me caí», dijo Emilio, su voz temblorosa y poco convincente. Katia sintió una ola de preocupación y rabia. Sabía que Emilio no estaba diciendo la verdad. «Emilio, puedes confiar en mí. ¿Quién te hizo esto?», preguntó Katia, mirando a los ojos del chico. Emilio mordió su labio, dudando. «No puedo decirlo, Katia. Solo déjame en paz», respondió él, desviando la mirada nuevamente. Katia sabía que necesitaba ganar la confianza de Emilio para que él se abriera, pero la visión de las marcas en su cuerpo la dejaba angustiada. Decidida a proteger a Emilio, Katia intentó un enfoque diferente. «Emilio, sé que es difícil, pero estoy aquí para ayudarte. Prometo que nadie te hará más daño», dijo ella, su voz llena de determinación. Emilio la miró por un momento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Quiero creer en ti, Katia, pero es complicado», dijo él, finalmente revelando un poco de su vulnerabilidad. Katia sintió un apretón en el corazón al ver el dolor en los ojos de Emilio. Sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero sin asustarlo aún más. «Emilio, confía en mí, vamos a resolver esto juntos», dijo Katia, tratando de transmitir confianza y seguridad. Emilio asintió lentamente, aún reticente, pero comenzando a confiar un poco más en Katia. «Está bien, Katia, lo intentaré», respondió él con un suspiro pesado. Mientras Katia salía del cuarto, no podía dejar de pensar en las marcas en el cuerpo de Emilio y en la tristeza en sus ojos. «Necesito descubrir la verdad y proteger a Emilio», pensó ella, determinada. Sabía que Pilar parecía ser la culpable, pero necesitaba más pruebas para confrontarla y involucrar a Benito en la situación. Katia decidió que haría lo que fuera necesario para probar lo que sucedía en esa casa para proteger al niño. Al día siguiente, la casa estaba en su ritmo habitual. Katia, aún afectada por las marcas que vio en el cuerpo de Emilio, sabía que necesitaba actuar rápidamente. Pasó la noche planeando cómo instalar cámaras discretamente por la casa. Con Benito y Pilar ocupados, encontró el momento perfecto para poner su plan en acción. «Necesito hacer esto por Emilio», pensó Katia, decidida a descubrir la verdad. Katia comenzó en la sala de estar, posicionando cuidadosamente la primera cámara en una estantería alta, escondida entre los libros. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el ángulo. «Espero que esto funcione», murmuró para sí misma, verificando la visualización en su teléfono. Satisfecha, se movió a la cocina, donde colocó otra cámara en un rincón discreto. Cada ruido hacía que su corazón se acelerara, pero ella continuaba determinada. Mientras instalaba las cámaras, Katia reflexionaba sobre las marcas que había visto en el brazo de Emilio. Las manchas moradas eran claras evidencias de que algo estaba muy mal. «No puedo ignorar esto. Emilio necesita ayuda», pensaba Katia, sintiendo una oleada de ira y tristeza. Sabía que Pilar era severa, pero esas marcas indicaban que la situación era más grave de lo que parecía. Katia decidió colocar una cámara más en el pasillo cerca del cuarto de Emilio, donde ocurrían muchas de las interacciones. Con todas las cámaras instaladas, Katia volvió a su cuarto para verificar las imágenes. Las cámaras estaban funcionando perfectamente, capturando todas las áreas críticas de la casa. Katia sintió una mezcla de alivio y aprehensión. «Ahora solo queda esperar», pensó ella, ansiosa por lo que las grabaciones revelarían. Sabía que este era solo el comienzo de una complicada jornada, pero estaba lista para enfrentar cualquier cosa para proteger a Emilio. En los días siguientes, Katia monitoreó atentamente las grabaciones. Vio a Pilar reprendiendo a Emilio varias veces, pero aún no había captado nada que explicara las marcas. Cada interacción entre Pilar y Emilio parecía cargada de tensión.
¿Estaré perdiendo algo?, se preguntaba Katia, preocupada por la posibilidad de que Pilar fuera aún más cuidadosa al esconder sus actos. Una tarde, mientras Emilio estaba en la escuela, Katia revisó las grabaciones más recientes. Vio a Pilar entrando en el cuarto de Emilio y hablando con él de manera dura, pero nada que sugiriera violencia física. Aún así, la rigidez de Pilar y la reacción sumisa de Emilio eran evidentes. «Necesito algo más concreto», pensó Katia, decidida a continuar vigilando. Ese mismo día, mientras Pilar y Emilio estaban en la sala de estar, Katia observaba atentamente las interacciones entre la madrastra y el hijastro. Apenas podía prestar atención al trabajo que tenía que realizar debido a su preocupación por el niño. Emilio estaba sentado en el sofá, tratando de hacer la tarea, mientras Pilar caminaba de un lado a otro, su expresión severa. «Emilio, necesitas seguir las reglas», ordenó Pilar, su voz cortante. Emilio levantó los ojos del cuaderno con una mezcla de miedo y frustración. «¿Por qué no te gusto?», preguntó él, la tristeza evidente en su voz. Katia, escondida detrás de la puerta de la cocina, observaba la escena con el corazón apretado. Sabía que necesitaba capturar estas interacciones para mostrarle a Benito la verdadera naturaleza de lo que estaba pasando. Mientras Pilar continuaba reprendiendo a Emilio, Katia intentaba disimular su observación atenta para no dar ningún indicio que pudiera alertar a Pilar de que estaba atenta a la violencia que ella cometía. De repente, Benito entró en la sala, percibiendo la tensión entre Pilar y Emilio. Se acercó a su hijo poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Calma, hijo, tu madrastra solo quiere lo mejor para ti», dijo Benito, tratando de aliviar la situación. Emilio miró a su padre con ojos llenos de desesperación, pero asintió lentamente. Katia, viendo lo que sucedía, sintió un nudo en la garganta. «Él realmente cree que Pilar está haciendo lo correcto», pensaba ella, preocupada por la ceguera de Benito. Pilar continuaba caminando por la sala, su postura rígida e imponente. «Emilio, si no sigues las reglas, nunca aprenderás a ser responsable», dijo ella con un tono de voz que dejaba claro que no aceptaba excusas. Emilio bajó la cabeza, murmurando una respuesta que Katia no pudo oír. A medida que la tarde avanzaba, Katia veía a Pilar criticando constantemente a Emilio por pequeños errores, cada comentario cargado de dureza. Emilio, por su parte, parecía cada vez más retraído y ansioso. Katia sentía una mezcla de ira y tristeza al ver el impacto que Pilar tenía sobre el chico. «Esto tiene que parar», pensaba ella, más determinada que nunca a proteger a Emilio. La noche cayó, y la tensión en la casa parecía aumentar. Katia continuaba revisando las grabaciones, anotando los momentos más críticos. En uno de esos momentos, Pilar agarró el brazo de Emilio con fuerza. Emilio intentó retirar el brazo, pero Pilar lo sujetó firme. Katia sintió una ola de pánico e ira al ver la escena. «Ella lo está lastimando», pensó, su corazón latiendo acelerado. Katia sabía que necesitaba hacer algo al respecto, esto no podía esperar más. Entonces la empleada apagó las grabaciones y se preparó para lo que vendría. Sabía que la situación exigía una acción decisiva y estaba lista para enfrentar las consecuencias. Pilar debe ser detenida y Benito necesita ver la verdad, pensaba ella, mientras formulaba un plan. Decidida a hacer lo correcto, Katia respiró hondo, lista para el siguiente paso en su misión de proteger a Emilio. Katia sabía que tenía que actuar rápido. Con las grabaciones listas, decidió mostrarle a Benito lo que realmente sucedía en la casa cuando él no estaba cerca. Aprovechando un momento en que Pilar estaba fuera y Emilio en la escuela, Katia se dirigió al despacho de Benito. Con el corazón latiendo fuerte, tocó la puerta. Benito levantó los ojos del computador sorprendido al ver a Katia allí. «¿Qué pasa, Katia?», preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Benito, necesitas ver esto», dijo Katia, su voz firme pero cargada de nerviosismo. Benito frunció el ceño pero asintió indicando que ella entrara. Katia se acercó a la mesa, tomó su teléfono y comenzó a buscar las grabaciones que quería mostrar. Benito observaba cada movimiento de ella, claramente intrigado. «¿Qué es tan urgente, Katia?», preguntó él, tratando de entender la gravedad de la situación. Katia encontró el video que necesitaba y puso el teléfono frente a Benito. Él presionó play y las imágenes comenzaron a rodar. La expresión de Benito cambió rápidamente de curiosidad a choque.
Vio a Pilar sujetando el brazo de Emilio con fuerza, mientras el niño intentaba soltarse del agarre de su madrastra. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Cuando el video terminó, Benito estaba pálido, con la mirada fija en la pantalla. De repente, Benito explotó en furia. «¿Cómo te atreves a invadir nuestra privacidad de esta forma?», gritó, levantándose abruptamente de la silla. Katia dio un paso atrás, asustada por la reacción violenta de Benito. Yo solo quería mostrar lo que estaba pasando con Emilio», intentó explicar Katia, su voz temblando. Benito, sin embargo, estaba fuera de sí. «Invadiste nuestra privacidad. Esto es inadmisible. Estás despedida, Katia», vociferó, señalando la puerta. Katia sintió una ola de shock y desesperación. «Benito, por favor, piensa en Emilio. Él está sufriendo, Pilar lo está lastimando», imploró, tratando de mantener la calma. Benito, sin embargo, no quería escuchar. «Sal de mi casa ahora, Katia. Estás despedida», gritó, su voz resonando en el despacho. Katia, sintiendo lágrimas brotar en sus ojos, sabía que argumentar más no serviría de nada. Se dio la vuelta y salió del despacho, su corazón pesado. Mientras Katia cruzaba el pasillo, escuchó la puerta principal abrirse. Pilar entró en la casa con Emilio a su lado. La tensión en el aire era casi palpable. Pilar miró a Katia con curiosidad, percibiendo que algo estaba mal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Pilar, su tono de voz impersonal. Emilio, sintiendo la tensión, apretó la mano de Pilar, sus ojos llenos de miedo y confusión. Katia, intentando controlar sus emociones, se detuvo y miró a Pilar. «Estás lastimando a Emilio, Pilar, y Benito no quiere ver la verdad», dijo ella, su voz firme a pesar del miedo. Pilar entrecerró los ojos, su mirada llena de desprecio. «No sabes de lo que estás hablando, Katia. Es mejor que dejes de decir lo que no sabes», respondió Pilar con una calma aterradora. Emilio, viendo la intensidad de la situación, comenzó a llorar silenciosamente. Katia sintió una ola de desesperación y tristeza al ver a Emilio empezar a llorar. El niño, aún sujetando la mano de Pilar, miró a Benito con una mezcla de miedo y determinación. Pilar, visiblemente tensa, intentó calmar a Emilio, pero él soltó su mano dando un paso atrás. «Pilar no hizo nada. El verdadero monstruo eres tú, papá», gritó Emilio, su voz resonando en la sala. El grito de Emilio reverberó en el aire, dejando a todos en la sala atónitos. Katia miró al niño, incrédula. «Emilio, ¿qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa. Pilar, al lado, miró a Benito con una expresión de choque e incredulidad. «Benito, ¿es esto verdad?», cuestionó la madrastra, su tono cargado de tensión. Benito, visiblemente afectado, trató de mantener la compostura, pero su rostro mostraba una mezcla de ira y pánico. «Esto es absurdo. Emilio, deja de mentir», gritó Benito, intentando recuperar el control de la situación. Pero Emilio, con lágrimas corriendo por su rostro, no retrocedió. «No estoy mintiendo. Siempre haces esto cuando Pilar no está en casa. Me lastimas», gritó Emilio, su voz llena de dolor y frustración. Katia, impactada, sintió el suelo abrirse bajo sus pies. «Dios mío, ¿cómo no me di cuenta antes?», pensó, tratando de procesar la revelación. Pilar, aún procesando las palabras de Emilio, dio un paso atrás, como si la verdad la hubiera golpeado físicamente. «Benito, dime que esto no es verdad», pidió, su voz casi un susurro. Benito, ahora claramente desesperado, trató de acercarse a Pilar, pero ella levantó la mano, impidiéndolo. «No te acerques a mí hasta que expliques qué está pasando», dijo Pilar, su voz llena de una mezcla de ira e incredulidad. Emilio, sollozando, continuó hablando. «Él siempre espera a que salgas para trabajar, Pilar. Entonces viene a mi cuarto y me lastima. Tengo miedo de él». Las palabras de Emilio eran como puñaladas en el corazón de Katia, que nunca imaginó que Benito pudiera ser el verdadero culpable. «¿Cómo pude estar tan ciega?», pensaba, sintiendo una profunda tristeza y culpa por no haberse dado cuenta antes. Benito, ahora desesperado, miró a Pilar y Katia con ojos suplicantes. «Tienen que creerme. Emilio está confundiendo las cosas. Jamás lastimaría a mi propio hijo», dijo, pero su voz carecía de la convicción necesaria para disipar las dudas. Pilar, aún impactada, miró a Katia en busca de alguna confirmación o negación. Katia, con lágrimas en los ojos, sabía que no podía quedarse en silencio. «Benito, vi las marcas en el cuerpo de Emilio.
Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que fueras tú, dijo ella, su voz llena de tristeza e ira. Benito dio un paso atrás, visiblemente afectado por la acusación. Esto es un malentendido. Pilar, tienes que creerme, imploró. Pero Pilar estaba congelada sin saber en quién creer. La tensión en la sala era insoportable. Pilar finalmente rompió el silencio. Benito, no quiero escuchar más de ti. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?, dijo su voz fría y determinada, al jalar los brazos de Emilio, revelando las marcas que ahora estaban casi cicatrizando. Benito intentó argumentar, pero la determinación en el rostro de Pilar dejaba claro que no había espacio para más mentiras. Katia, aún en estado de shock, sabía que la verdad finalmente había salido a la luz, pero el costo emocional para Emilio y para todos en la casa sería inmenso. Mientras Benito intentaba encontrar respuestas, Katia se acercó a Emilio, envolviéndolo en un abrazo protector. «Todo va a estar bien, Emilio. Te prometo que vamos a protegerte», susurró ella, tratando de confortarlo. Emilio, aún llorando, sostuvo a Katia con fuerza, sintiendo por primera vez que alguien realmente lo entendía y estaba dispuesto a protegerlo. Pilar se quedó parada por un momento observando la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que su vida nunca más sería la misma, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de Emilio. «Vamos a superar esto juntos, Emilio, te lo prometo», dijo ella, acercándose y uniéndose al abrazo. La verdad había sido revelada, y ahora todos necesitaban lidiar con las consecuencias. La revelación había dejado a todos en shock. Pilar, sin perder más tiempo, tomó su teléfono y se dirigió a la cocina para llamar a la policía. En cuanto escuchó lo que su esposa hacía, Benito empezó a correr para escapar, pero Katia no pudo detenerlo. Emilio la necesitaba. El niño temblaba de miedo por la situación, su cuerpo entero parecía trémulo y estaba a punto de desmayarse en cualquier momento. «Emilio, cálmate. Vamos a resolver esto. Todo va a estar bien. Ahora sabemos la verdad y te protegeremos», dijo ella, tratando de calmar al niño, colocando sus manos para apoyarlo. Pilar, mientras tanto, hablaba rápidamente por teléfono, su voz firme y urgente. «Hola, policía. Necesitamos ayuda de inmediato», decía ella. Mientras Pilar hablaba con la policía, Katia sabía que necesitaba encontrar más pruebas. En cuanto la respiración de Emilio volvió a la normalidad, Katia fue al despacho, decidida a revisar las grabaciones en busca de cualquier imagen que mostrara a Benito lastimando a Emilio. Con las manos temblorosas, conectó su teléfono al ordenador y comenzó a revisar los videos. Emilio, aún afectado, siguió a Katia hasta el despacho, sus ojos llenos de miedo. «Katia, tengo miedo», dijo él, su voz temblando. Katia se detuvo por un momento y miró a Emilio. «Todo va a estar bien, Emilio, te lo prometo», dijo ella, tratando de transmitir confianza al niño. Emilio asintió, pero su expresión mostraba que aún estaba aterrorizado. Katia volvió su atención a las grabaciones, buscando desesperadamente cualquier evidencia que pudiera ayudar a proteger a Emilio. Pilar entró en la sala, sujetando la mano de Emilio. «La policía está en camino, ellos nos ayudarán», dijo ella, su voz firme pero reconfortante. Mientras Katia revisaba los videos, uno de ellos llamó su atención. Era una grabación reciente que mostraba a Benito entrando en el cuarto de Emilio cuando Pilar no estaba en casa. Ella lo vio con el corazón en la mano, viendo a Benito acercarse a Emilio de forma amenazante. La imagen mostraba claramente a Benito lastimando gravemente a Emilio, confirmando las acusaciones del niño. «Dios mío, es verdad», pensó Katia, sintiendo una oleada de náusea. Katia no perdió tiempo. Descargó el video y lo envió a su teléfono, lista para entregarlo a la policía. «Pilar, encontré la prueba, tenemos el video», dijo ella con voz firme. Pilar miró el video en el teléfono de Katia, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia y tristeza. «¿Cómo pudo hacer esto?», murmuró ella incrédula. Emilio, al ver la expresión de Pilar, comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sintiéndose un poco más seguro. Los minutos que siguieron fueron de una tensión casi insoportable. Todos esperaban la llegada de la policía con el corazón pesado. Emilio, aún con miedo, no soltaba la mano de Katia. «No quiero que vuelva», susurró Emilio, sus palabras llenas de pavor. Katia apretó su mano suavemente, prometiendo que harían todo lo posible para protegerlo.
Nunca más estarás solo, Emilio, dijo ella con determinación. Finalmente el sonido de las sirenas se escuchó a lo lejos. Pilar respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras la policía llegaba a la casa. Katia preparó el video y las grabaciones, lista para entregarlas a las autoridades. Cuando los policías tocaron la puerta, Pilar abrió rápidamente, explicando la situación con la voz aún temblando de emoción. «Por favor, entren. Tenemos pruebas de que mi esposo está lastimando gravemente a su hijo», dijo ella, su voz firme. A pocas cuadras de la casa, los policías encontraron a Benito intentando saltar una cerca para escapar. «Señor Benito está arrestado», dijo uno de los policías, con una voz autoritaria. Benito, en pánico, se volvió hacia ellos, sus manos levantadas en un gesto de desesperación. «No pueden hacer esto, soy inocente», gritó, su voz llena de miedo. Pero los policías estaban decididos. Se acercaron, esposando a Benito mientras él intentaba resistirse. Entonces, los policías llevaron a Benito de regreso a la casa para que Pilar y Katia confirmaran que él era el sospechoso de lastimar a su propio hijo. Al llegar, Emilio, aún sosteniendo la mano de Katia, observó la escena con los ojos muy abiertos. Vio a su padre siendo llevado hasta ellos para la confirmación y, a pesar del miedo, sintió un profundo alivio. «Fue él. Él me lastimó. Me rompió la pierna una vez», murmuró Emilio, su voz cargada de tristeza y alivio al mismo tiempo. Katia apretó su mano mostrando su apoyo silencioso. Pilar, observando la escena, sintió una mezcla de rabia y alivio al ver que Benito pagaría por lo que había hecho. Mientras los policías traían a Benito de vuelta a la casa, Pilar se acercó a él, su expresión llena de determinación. «Fue el oficial. Este hombre lastimó a este niño. Ya llevaba tiempo lastimando a su hijo y nunca pensé que Benito fuera capaz de eso. Varias veces el niño tenía alguna fractura. Yo pensaba que eran heridas normales de niños. Nunca imaginé que él pudiera lastimar al niño tan gravemente», dijo ella nerviosa. De repente Pilar se volvió hacia Benito, repleta de determinación. «Nunca más aparezcas en la vida de Emilio, no te quiero más en nuestras vidas», dijo ella, su voz fría y firme. Benito intentó argumentar, pero la determinación en el rostro de Pilar dejó claro que no había espacio para más mentiras. «Esto es un malentendido», gritó Benito, pero sus palabras ya no tenían peso. Pilar miró directamente a los ojos de Benito. «Nunca más vas a lastimar a Emilio. Voy a asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho», dijo ella, su voz cargada de ira y determinación. Benito, ahora silencioso, bajó la cabeza, dándose cuenta de que sus mentiras habían llegado a su fin. Emilio, aún sosteniendo la mano de Katia, miró a Pilar y, por primera vez, sintió una verdadera sensación de seguridad. Katia se arrodilló a su lado, asegurándole que todo estaría bien. «Vamos a superar esto juntos, Emilio, te lo prometo», dijo ella mientras Pilar asentía, mostrando que, a pesar de todo, la familia estaba decidida a levantarse y proteger a Emilio de cualquier daño. La casa estaba envuelta en una tensión palpable mientras Benito era llevado por los policías. En cuanto se fueron, la sala parecía cargada de un silencio tenso. Pilar se acercó al hijastro y lo abrazó, mostrándole que ahora estaba seguro. Katia, aún lidiando con la ola de emociones y revelaciones, sintió que era hora de aclarar las cosas con Pilar. La noche anterior había sido un torbellino y ahora era el momento de enfrentar la verdad. Pilar miró a Katia con una mezcla de tristeza y determinación. «Nunca imaginé que pensarías que yo maltrataba a mi hijastro. Él es como un hijo para mí, nunca podría hacerle daño. Sé que soy exigente, le enseño sobre responsabilidades y no siempre le digo lo que le gustaría oír. Lo educo, enseñándole lo que necesita, como lo haría su madre si estuviera viva», dijo Pilar, su voz temblando ligeramente. Katia sintió un nudo en el corazón. Durante todo este tiempo había sospechado de Pilar, creyendo que ella era la fuente del sufrimiento de Emilio. Ahora, la verdad estaba clara, y la culpa pesaba sobre sus hombros. «Lamento mucho haber dudado de ti, Pilar», dijo Katia, sus palabras cargadas de arrepentimiento. No pudo evitar las lágrimas que corrían por su rostro. Pilar asintió, comprendiendo la difícil posición en que Katia se había encontrado. «Lo entiendo, Katia. Hace tiempo me di cuenta de que Emilio tenía cada vez más heridas, pero como los niños corren y caen mientras juegan, pensé que se trataba solo de eso. Nunca pensé que el padre de Emilio hiciera algo así».
Así que la única culpable de esto soy yo, respondió Pilar intentando aliviar la culpa que Katia sentía. No, el único culpable es Benito. Él es el único que puede cargar con la culpa de sus actos, respondió Katia intercambiando una mirada cómplice con la mujer que había acusado tan erróneamente. Emilio, sosteniendo la mano de Pilar y de Katia, las miró a ambas con gratitud en los ojos. Gracias por creerme, dijo él, su voz aún débil pero llena de una nueva clase de fuerza. Pilar apretó su mano con ternura. Siempre creeremos en ti, Emilio, y siempre haremos lo posible para protegerte, dijo Pilar, su voz firme y llena de amor. Katia, intentando recuperar la compostura, sintió que necesitaba disculparse nuevamente. Pilar no sabía qué pensar. Cuando vi las marcas en Emilio, pensé que tú eras la culpable. Lo siento, confesó ella, su voz baja y llena de arrepentimiento. Pilar suspiró profundamente. Lo entiendo, Katia. Fue una situación horrible para todos nosotros. Pero ahora sabemos la verdad y podemos seguir adelante, dijo Pilar, su voz suave pero determinada. Katia, necesito que sepas que siempre hice lo posible para cuidar de Emilio. Benito siempre fue muy cuidadoso en esconder lo que hacía y nunca sospeché de él. Nunca imaginé que él pudiera ser capaz de algo tan cruel, dijo Pilar, sus palabras cargadas de tristeza. Katia sintió una mezcla de rabia y tristeza por lo que Emilio había pasado. Quisiera haberme dado cuenta antes. Quisiera haber hecho más para protegerlo, confesó Pilar, su voz llena de dolor. Katia asintió, comprendiendo el peso de la culpa que Pilar sentía. Todos hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias en que estamos, Pilar. Lo importante es que ahora estamos aquí para Emilio y vamos a asegurarnos de que nunca más sufra, respondió la empleada. Emilio, aún procesando todo lo que estaba pasando, miró a Pilar y a Katia con una mezcla de gratitud y confusión. Solo quiero que todo esto termine. Quiero sentirme seguro de nuevo, dijo él, su voz suave y cargada de deseo por paz. Pilar lo abrazó cariñosamente. Haremos todo lo posible para que te sientas seguro, Emilio. Te lo prometo, dijo ella con determinación. Con Benito fuera de la casa, la atmósfera comenzó a cambiar. Pilar, Katia y Emilio finalmente sentían que podían empezar a respirar más aliviados. Katia miró a Pilar y a Emilio, sintiendo una nueva ola de determinación. Estamos juntos en esto, Emilio, y no importa lo que pase, vamos a protegerte, dijo Katia, su voz firme y llena de convicción. El ambiente en la casa comenzó a cambiar. A pesar de todo el trauma, había una sensación de esperanza y determinación entre Pilar, Katia y Emilio. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. La verdad había sido revelada, y ahora era momento de reconstruir sus vidas con base en la confianza y el amor que compartían. Un tiempo después, el sol brillaba suavemente sobre la casa, trayendo un nuevo comienzo para Pilar, Emilio y Katia. La atmósfera era diferente ahora, más ligera y llena de esperanza. La ausencia de Benito se sentía, pero también había un alivio palpable. Katia, sentada a la mesa de la cocina, observaba a Emilio jugando en el jardín con una sonrisa en el rostro. Está empezando a comportarse como un niño de nuevo, pensó ella satisfecha. Pilar entró en la cocina, trayendo una bandeja con jugos y galletas. Es tan bueno ver a Emilio sonreír de nuevo, dijo ella, colocando la bandeja en la mesa. Katia asintió, sus ojos brillando de felicidad. Sí, finalmente se está recuperando, y siempre estaré aquí para ayudarles, respondió Katia, su voz llena de convicción. Pilar sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Somos una familia ahora, Katia, afirmó Pilar, su voz llena de emoción. Emilio, oyendo la conversación, entró corriendo en la cocina con un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo no se veía. Me siento más feliz con ustedes, dijo él, su sonrisa iluminando el ambiente. Pilar acercó una silla para que se sentara con ellas y Katia extendió la mano para acariciar su cabello. Y siempre estarás seguro, Emilio, te lo prometemos, dijo Katia con una determinación renovada. En los meses que siguieron, la casa comenzó a llenarse de risas y alegría. Pilar y Katia trabajaban juntas para crear un ambiente acogedor y seguro para Emilio. Él comenzó a tener más confianza en la escuela y en casa, y su desempeño mejoró visiblemente. Cada pequeña victoria se celebraba con entusiasmo,
y Emilio empezaba a abrirse más sobre sus sentimientos y experiencias. Está convirtiéndose en el niño que siempre debió ser, pensaba Pilar emocionada. Cuando se determinó judicialmente que Pilar tendría la custodia de Emilio, se garantizó la seguridad y alivio para el niño. La celebración en casa fue llena de risas y lágrimas de alegría. Katia preparó una cena especial y todos se reunieron alrededor de la mesa, compartiendo historias y sueños para el futuro. «Estamos tan orgullosos de ti, Emilio», dijo Katia levantando un brindis con jugo. Pilar, con lágrimas en los ojos, añadió: «Eres la razón por la que luchamos tanto, y valió la pena cada esfuerzo», dijo ella. Emilio, sintiéndose completamente aceptado y amado, miró a Pilar y Katia con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. «Gracias por creer en mí y protegerme. Las amo», dijo él, su voz llena de sinceridad y gratitud. Pilar y Katia se acercaron, envolviéndolo en un abrazo cálido. «Nosotras también te amamos, Emilio», respondieron juntas, sintiendo que finalmente habían encontrado la paz y la felicidad como una verdadera familia. Mientras la noche avanzaba, la casa estaba llena de un calor especial, un sentimiento de pertenencia y seguridad que había faltado por tanto tiempo. Katia, mirando a Emilio y Pilar, sintió una ola de gratitud por haber sido parte de esta jornada. «Estamos exactamente donde deberíamos estar», pensó ella satisfecha. Pilar, a su lado, miró a Katia con una sonrisa cómplice. «Emilio es mi familia, Katia, y tú, que has estado a nuestro lado durante estos meses, también formas parte de esta familia. Hemos ganado mucho con tu llegada aquí. No tengo cómo agradecerte por todo lo que has hecho en estos últimos meses. Además, todo se solucionó gracias a tu mirada atenta. Muchas gracias por todo», afirmó Pilar, su voz llena de emoción. «Es un privilegio para mí trabajar con ustedes y tenerlos como una familia también. Estoy agradecida por tenerlos a mi lado», respondió Katia, sonriendo. Con la custodia garantizada y el futuro más brillante, Emilio comenzó a florecer. Recuperó la confianza en sí mismo y empezó a hacer nuevos amigos en la escuela. Pilar y Katia lo incentivaban en cada paso, celebrando cada pequeña conquista. La casa, que antes era un lugar de miedo e incertidumbre, se transformó en un hogar lleno de amor y risas. «Este es el comienzo de una nueva vida», pensaba Pilar, sintiéndose finalmente en paz. En los días siguientes, la rutina en la casa se volvió más estable. Pilar y Katia continuaban trabajando juntas, asegurándose de que Emilio tuviera todo lo que necesitaba para crecer feliz y saludable. Cada día traía nuevas esperanzas y sueños para la pequeña familia. Emilio, cada vez más seguro y confiado, empezó a explorar sus intereses y habilidades, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de Pilar y Katia. Al final de otro día lleno de actividades y risas, Pilar, Katia y Emilio se reunieron en la sala de estar. El sol se ponía y la luz suave de la tarde entraba por la ventana, bañándolos en un brillo dorado. Katia miró a los dos y sonrió, sintiéndose parte de algo muy especial. «Siempre estaremos aquí el uno para el otro. Esa es nuestra promesa», dijo ella con la voz firme y llena de amor. «Somos una familia ahora, Katia, y con tu ayuda sabemos que todo va a estar bien», respondió Pilar apretando la mano de Katia. Emilio, entre las dos, sintió una sensación de pertenencia y seguridad como nunca antes. «Tengo la mejor familia del mundo», exclamó él, su voz llena de confianza y alegría. Y así, con el corazón lleno de esperanza, la nueva familia comenzó a construir un futuro brillante, juntos. Si te gustó esta historia, te invitamos a dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Te veo allí.